Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en vivo y para los que van a ver esta transmisión en diferido, pues un saludo. Estoy esta noche pues con un invitado de lujo, el profesor Javier Mejía, que es doctor en economía colombiano, que además hoy es profesor de la Universidad de Stanford. Es muy activo en Twitter. Quienes estamos en Twitter pues seguimos con mucho interés las opiniones, los estudios, el canal de YouTube del profesor Mejía. Ya de pronto nos contará un poquito sobre ese canal, pero que tiene unas conferencias maravillosas. Le cuento, profesor, que lo descubrí hace poco y antes estaba viendo el análisis de los partidos del Mundial, pero lo descubrí, hombre, me enganché con las conferencias, de verdad muy interesantes. Eh, Unos estudios pues que me han parecido fascinantes sobre el empresariado colombiano, que combinan economía, sociología, una cantidad de cosas, datos, actualidad de lo que está pasando en el país. Y pues creo yo que es una de las personas que desde la academia está leyendo con más eh, lucidez pues la actualidad económica y de nuevo la actualidad empresarial de Colombia. Así que pues un honor, profesor, estar con usted esta noche y pues bienvenido a mi canal. No, muchas gracias por invitarme, Julio César. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo que advertir a la audiencia que yo estoy de visita en Colombia y donde estoy hay unos mariachis detrás, entonces posiblemente vaya a haber un ruido y espero que eso no distraiga a nadie, en particular a mí, pero dejando eso de lado, estoy muy contento de estar aquí y pues me hace mucha ilusión que conversemos de todo lo que pues hemos planeado. Buenísimo, buenísimo, profesor. Le hablaba de su canal de YouTube y usted hizo una presentación hace poco para la Universidad EAFIT de Medellín, en la que exponía, digamos, su conocimiento sobre el proceso, digamos, de confrontación empresarial que hay en este momento entre el GEA, lo que se conoce pues popularmente como el sindicato antioqueño, y la familia Gilinski, respaldada pues por este grupo de inversionistas del Golfo. Eh, yo quisiera que nos contara primero, que yo creo que ese es el origen de esta confrontación. Bueno, el origen es mucho más antiguo que eso, pero un momento crucial es cuál es la oportunidad que detectó Jaime Gilinski en ese enroque corporativo que tenía el GEA. ¿Qué fue, qué vio él que no había visto, no sé, los miles de inversionistas del mundo de Wall Street que buscan permanentemente oportunidades de negocios? ¿Qué fue lo que vio Jaime Gilinski en el GEA y en ese grupo de empresas que no se había visto antes o que nadie había encontrado cómo aprovechar esa oportunidad de negocio? Yo creo que digamos, como la gran, no sé si llamar eso genialidad, pero como la intuición que creo que nadie se había atrevido como a atacar directamente, que Jaime Gilinski sí hizo como muy decididamente, fue como la realización de que con unas participaciones relativamente pequeñas era posible controlar los tres conglomerados grandes pues de Antioquia, ¿no? Entonces, justamente el enroque que estuvo diseñado para evitar que el control saliera de las manos de los antioqueños una vez se configura todo en estos holdings bien estructurados donde las decisiones están centralizadas en estos tres pilares que son Grupo Argos, Grupo Nutresa y Grupo Sura. Una vez uno tiene una participación importante, pero no necesariamente mayoritaria, puede uno en uno de estos grupos o en un par de ellos controlar el resto de los tres. Entonces es un poco una historia de comprar uno y llevar tres si se quiere, digamos, si esa estrategia hubiera sido como completamente exitosa. Yo creo que es interesante eso de plantearlo como porque
lo vio él y no alguien más, y creo que hay como varias razones, pero la inmensa mayoría de ellas se asocian como con los elementos idiosincráticos del mercado colombiano. Eh, Aunque hay, digamos, inversionistas extranjeros muy bien entrenados, digamos, en mercados emergentes, y muchos de ellos tienen años de experiencia en el contexto colombiano. El GEA siempre tuvo como un elemento medio mitológico como de independencia y como de robustez, ¿no? Y, y Jaime Gilinski está como profundamente familiarizado con eso porque, entre otras cosas, tuvo un pleito pues muy largo y pues muy fuerte con ellos. Lo que era el Banco Industrial el Banco Industrial Colombiano, el BIC, compró el Banco de Colombia eh, a mediados de los 90 y se lo compró fundamentalmente a Gilinski. Él siguió siendo socio del Banco de Colombia y el pleito básicamente consistió en que, según él, digamos, y esas eran como las bases de lo que fue eventualmente un pleito legal que terminó resolviéndose un poco sin como un ganador muy claro, era que una vez comprado el banco, se usaron recursos del banco mismo para pagar esa compra, entonces eso entrando en deterioro de los accionistas que seguían, entre ellos Gilinski mismo, ¿no? Entonces hubo un pleito legal muy, muy largo, se quedaron odiando por mucho tiempo, y creo que eso hizo que Gilinski entendiera muy bien cómo funcionaba el GEA desde adentro, digamos. Eh, y de nuevo, yo siento que hay algo de responsabilidad en, en como la clase ejecutiva del GEA. Una de las cosas, y ya la mencioné, es que se reordenaron como la estructura se reorganizó la estructura organizacional eh, de estas entidades en unos grupos económicos como concretos, de nuevo, estos Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa, y eso fue haciendo más claro dónde estaban eh, como las interdependencias como patrimoniales, ¿no? El GEA inicialmente era una maraña de empresas donde no era muy claro quién era el dueño de qué y dónde era que están los espacios como para intervenir. Eso más siento yo un poco como de falsa tranquilidad que generó el hecho de que el GEA fue por años, digamos, un conglomerado con control completo del mercado local, con un confort muy grande dentro como de la élite empresarial colombiana. Creo que los hizo pensar que ese tipo de actividades, pues me refiero a tomas hostiles, no eran como muy, muy factibles. Entonces lo que Gilinski hizo, y siento que me estoy extendiendo mucho, fue identificar un espacio concreto donde atacar, donde habían como pocas defensas. Más o menos, si lo interpreto bien, Javier, es, qué sé yo, uno de estos inversionistas activistas de hedge fund en Estados Unidos no tendría o no hubiera tenido las llaves de entrar a destrabar ese valor que había oculto en las acciones, porque se necesitaba alguien con un gran conocimiento no solamente del sector empresarial colombiano, sino de las particularidades de ese negocio como tan enredado que es el GEA. Esa es la razón por la que, digamos, no había, digamos, otro mago que pudiera abrir esa caja cerrada, sino Gilinski o alguien con un perfil parecido. Por ahí es la cosa. Esa es una de ellas, digamos, eso es fundamentalmente lo que les estaba tratando de decir, pero yo creo que uno puede sumarle algunas cosas, y creo que habrían dos importantes. Como una es las conexiones políticas, eh, y como las habilidades para navegar como la institucionalidad dentro del país. Eso se ha mostrado como tremendamente útil en el contexto de las sopas, ¿no? Entonces, las sopas no han sido solo las ofertas, sino la presión mediática a través de semana, ha sido la búsqueda de permisos, y eso ha tenido como todo un como proceso de gestión o lobby dentro del gobierno, y eso un muy talentoso
hedge fund, el manager de un hedge fund en Wall Street habría tenido problemas con hacer eso. Y hay un elemento adicional y creo que es de coyuntura, y es que el mercado colombiano en general había sido poco apetecido pues en años recientes, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con cómo se percibe, pues por un lado, cómo se percibía el mundo emergente en este periodo, ¿no? En el que todo el mundo estaba concentrándose en lo que estaba pasando en el sector tecnológico en Estados Unidos fundamentalmente, pero digamos como que el riesgo político también estaba ahí, y aquí se conecta entonces el elemento previo, digamos, como que alguien que se sienta cómodo navegando el aparataje político colombiano es alguien que estaría dispuesto a invertir y no le preocuparía tanto el riesgo político, y ese creo que es el caso de Gilinski. Creo que no sería el caso de otra gente con similares habilidades, digamos, en tomas de ese estilo. Claro, hay un elemento que me parece fascinante de todo, digamos, de todo este episodio, es que, y usted es experto en esto, en cómo funciona esa cultura, no sé si sea adecuado el término, pero digamos, esa cultura empresarial antioqueña, que es, digamos, un poco, si se quiere, rara, porque tiene como una serie de valores que no necesariamente o que no únicamente son, pues digamos, que los que uno asocia a un empresario normal o tradicional o al empresario del libro de texto, digamos, maximizar el valor de la empresa y esas cosas, sino que parece un tema más complejo por los antecedentes de estas empresas, por el hecho de que sean empresas, pues que ya no son empresas familiares, digamos, pero que sí hay como unos vínculos familiares que tienen décadas y décadas, y un poco es como la expresión de ese lugar común o de esa idea general que tiene mucha gente sobre Antioquia, que es que los antioqueños son cerrados, que tienden a ser conservadores, religiosos, que son muy enrocados en la familia. Toda esa cosa parece que se expresa en el mundo de los negocios en cómo opera el GEA. Me gustaría que nos contara un poquito. Yo sé que eso es un cuento que puede tardar horas en ser explicado, pero me gustaría que nos explicara un poquito cómo esa sociología del GEA y por qué es importante y por qué es relevante, digamos, en esta coyuntura de este negocio tan grande. Sí, yo creo de hecho que eso es tan importante, que es quizá como el error que parece más evidente en lo que ha sido la estrategia de los Gilinski. Yo creo que ellos subestimaron un poco el compromiso de mucha de la gente involucrada por mantenerse bajo el control de estas compañías, ¿no? Entonces creo que ellos ignoraban el hecho de que estas compañías tienen un significado especial para mucha gente, ¿no? Y tiene que ver con que por muchos años, y por muchos años me refiero a décadas, sino siglos, la identidad antioqueña estuvo muy estrechamente relacionada al emprendimiento y concretamente a la industrialización. Entonces, muchas de las empresas que eventualmente han sido parte del GEA son empresas que han simbolizado lo que es la antioqueñidad. Y eso viene atado a toda una serie de principios y valores como muy importantes. Yo creo que es además muy ilustrativo, por ejemplo, el hecho de que el edificio más alto de Medellín es el edificio Coltejer, que en parte fue digamos, era como la gran empresa insignia de la industrialización antioqueña. Y bueno, digamos, el hecho, incluso la compra de Coltejer por Ardila Lule fue uno de los de los propulsores de la iniciativa de lo que fue el GEA eventualmente, ¿no? Como que una vez perdieron el control de Coltejer, el resto de la élite antioqueña dijo como, hey, tenemos que tratar de evitar de que esto vuelva a suceder. Entonces, cuando se piensa en esas empresas, la gente no está pensando en un activo más, ¿no? Son unas empresas que simbolizan algo y que están muy profundamente
conectadas con el resto de la vida de ciudades como Medellín, por ejemplo. Entonces, hay cosas que le preocupan mucho a gente que incluso no está asociada al negocio, y es el rol uno lo puede llamar de responsabilidad social o de filantropía de estas empresas, y es cuánto evento cultural hay en Medellín está financiado por una de las empresas del GEA. Entonces, para muchas personas, estas empresas, de nuevo, no son un activo más, sino que son parte de su identidad, y eso es muy importante. Hay accionistas puntualmente que sienten que hay un compromiso grande con mantener estas empresas bajo el control de esta comunidad, ¿no? De una gente que tiene una identidad común, que de nuevo encuentra representativo este tipo de símbolos, y eso se ha mostrado tremendamente poderoso. Y no quiero desviarme mucho, pero yo antes de estar hablando sobre esto, estaba viendo un video en TikTok que le preguntaban a la gente en Argentina que qué prefería, ganar el mundial o que bajara la inflación. Y todo el mundo decía que ganar el mundial. Y eso puede parecer como muy pendejo, pero es una cosa tremendamente poderosa, ¿no? Aunque la una parece como que tenga un impacto real en las condiciones de vida de las personas, y la otra no, digamos, es gente en la calle, no es gente que tenga como un vínculo especial con la selección, que tenga jugadores o como familia que juega en la selección, lo que sea, gente de la calle. Y entonces las ideas y los símbolos importan mucho, y ese, por ejemplo, creo que es un poco lo que inspira el rol de muchos de los ejecutivos actuales del GEA. Muchos de estos ejecutivos no son personas que sean exactamente relacionadas con los fundadores originales, pero es gente que toda la vida estaba en estas empresas y siente que estas empresas son antioqueñas, significan algo más grande que el balance sheet que las describe, ¿no? Y eso creo que Gilinski lo subestimó un poco, y por eso creo que las sopas han resultado algo menos exitosas de lo que posiblemente le esperaba. Hay una pregunta que ha surgido sobre todo este negocio desde el principio, es en un momento en el que, digamos, parecía que el próximo presidente iba a ser Gustavo Petro, y eso dentro de la comunidad eh, inversionista pues se veía con preocupación por las implicaciones, por sus propuestas, por su programa de gobierno, pero esa narrativa no coincidía, o el negocio de Gilinski no encajaba con esa narrativa, porque pues era un negocio gigante con unos inversionistas muy fuertes detrás, que llegaban justo, digamos, en los meses previos a las elecciones donde había tanta incertidumbre. Y pues se comenzaron a tejer pues como teorías, no sé si teorías de conspiración sobre qué es lo que sabía Gilinski, o un poco la amistad de Gilinski con el futuro gobierno y con el actual presidente. ¿Cuál usted cree, Javier, que es como la hipótesis, pues, para que más clara o más posible para que Gilinski haya dado el paso? Eh, si es que estaban tan subvaloradas las empresas que había, digamos, un colchón muy grande eh, para hacer una inversión y asumir unos riesgos, porque lo valía la desvalorización que tenían las acciones, o si hay otra razón más allá de eso. Yo creo que todo, digamos, es una mezcla de cosas. Yo creo que por un lado, digamos, la familia Gilinski es como realmente optimista respecto al futuro de la economía colombiana. Yo creo que son como realmente sinceros al respecto. Pero yo además creo que, y esto no creo que necesariamente sea una teoría conspirativa, pero creo que ellos desde un principio han sentido la confianza que pueden navegar el contexto político, más o menos sea el que sea, al menos sea el que sea de los que se planeaban, ¿no? Y entonces esas como indicaciones de que han tenido como conexiones con el actual presidente Petro, creo que son razonables, pero, pero creo que no hace falta como pensar que tenían como un acuerdo como explícito con
cada uno como de los potenciales presidentes del país, sino que sentían que podían mantener como el control de la situación. Y yo creo que eso se ha ido ilustrando muy bien en los últimos meses, ¿no? Entonces, las personas que parecen ser cercanas a ellos se han mantenido en las posiciones que estaban, aunque ha habido un cambio de gobierno. Hace poco, la semana pasada, se habló de una reunión de ellos con los socios emiratíes y el presidente. Entonces, creo que ellos se sentían tranquilos de que podían eh, controlar, digamos, el riesgo político a través pues de conexiones personales. De nuevo, eso no creo que necesariamente implique como una historieta de corrupción o algo por el estilo, pero creo que se sentían confiados como de su capital social con la clase política tradicional y la que parecía ser la renovación, digamos, que se describe como el cambio, y yo creo que los hechos han mostrado que ha sido el caso, ¿no? Em, Usted proponía en una de estas charlas sobre el GEA, proponía la idea de que, pues como es evidente que no, los Gilinski no han tenido el éxito que esperaban, o todo el éxito que esperaban en la adquisición del GEA, de las compañías sobre las que han lanzado OPAs, eh, y que era difícil que digamos, esta pelea terminara en la bolsa y que era una pelea que se iba a extender a, a los estrados judiciales. Un poco, ¿por qué cree que ese va a ser el escenario más probable o el desenlace? Pues lo va a dar o lo va a dictaminar un juez más que el mercado. Yo creo que ese es el caso porque han habido como varias iteraciones del juego, es decir, han habido ya 8 OPAs y, y el objetivo inicial de ellas no ha sucedido, digamos, y crecientemente cada una de esas sopas resulta menos efectivas. Entonces, por supuesto que uno puede pensar y sobre todo, puesto que ya es evidente que el regulador pues está, eh, o va a aceptar, digamos, o ha aceptado OPAs consecutivamente y a precios mayores, que es algo, pues al menos como extraño. Eh, por supuesto que uno puede pensar que existe como un precio al cual todo el mundo va a estar dispuesto a vender. Es decir, si hay una OPA a $100, posiblemente sería difícil que alguien dijera, no, no voy a vender, ¿cierto? Pero es difícil pensar que entonces bajo esas valoraciones el negocio siga siendo tan bueno, ¿no? Entonces, el negocio inicialmente, la primera serie de OPAs, eh, parecía sugerir que se podía controlar el GEA con algo así como 2, 3 billones de dólares, ¿sí? Eh, ya se han gastado cerca de 2,5 billones y eso, digamos, todavía está lejos de ser el caso. Eh, Valoraciones como mucho más altas empiezan a sugerirle que entonces lo que es la plata que se necesitaría sería como muchos más. Digamos, yo he hecho como algunas cuentas alegres, entonces uno podría estar hablando de 8 o 9 billones de dólares, y eso sin considerar como OPAs sobrevivientes que impliquen que hagan OPAs por las subsidiarias de estos grupos, que hay gente que argumenta que ese es el caso, eh, pero no, también es como que es una discusión legal. Eh, y entonces ya uno tiene que sentarse a pensar como qué tan dispuesto va a estar alguien de pagar ese tipo de montos por estas empresas, y es posible que lo estén, digamos, pero yo veo eso poco factible, sobre todo en un contexto como el actual en el que las empresas en Colombia se han ido depreciando, por parte pues por el contexto político, pero también activos en otras partes del mundo. Entonces es un contexto donde hay más oportunidades para el uso del capital. Entonces yo siento que es difícil pensar
que va a seguir escalando la cuestión de nuevo, porque además la gente que falta por vender es la que parece tener estas motivaciones como no monetarias por tener estas acciones. Entonces, yo siento que el plano legal es cada vez como más viable. Hay como otros escenarios ya un poco más, como menos convencionales, y es que puede suceder como fuera de la mesa de las sopas, ¿no? Si hay acuerdos con otros actores o acuerdos entre los actores. Se ha hablado mucho de la visita eh, de gente del GEA a Abu Dhabi a hablar con algunos de los ejecutivos de la International Holding Company. Hay quienes creen que el GEA estaría dispuesto a vender, por ejemplo, Nutresa para tratar de, digamos, a los emiratíes para tratar de evitar que el resto de la toma de Sura suceda. Eso es factible, yo no creo que sea muy probable, simplemente un poco como por los códigos como el mundo corporativo emiratí, pero es decir, esos son como otros escenarios factibles. Eso es, ahí la idea un poco es, porque entiendo que el interés mayor de Gilinski es el negocio bancario o el negocio financiero del GEA, pero el interés o uno de los intereses principales de los emiratíes sería, digamos, el negocio de alimentos. Entonces es un poco tratar lo, lo que entiendo es que la estrategia de esos ejecutivos del GEA sería un poco dividir al enemigo para darle, digamos, un premio a una de las partes y que de alguna manera traicione al socio que tenía inicialmente en el negocio, que era Gilinski. Sí, eso es un poquito lo que algunas personas han estado especulando. Lo cierto es que nadie sabe cuál es la motivación exacta de ninguno de los actores. Esa es un poquito mi lectura también, que Gilinski está bastante más interesado en el negocio bancario del GEA. Tiene más Y sentido por los antecedentes de él, ¿no? Del mundo de los negocios también. sí, sí, claro que él, digamos, también ha estado involucrado pues, como en mucho tipo de negocios, y creo que estaría contento y sabría qué hacer tanto con Nutresa como con Argos. Pero yo sí creo que para él hay unos incentivos grandes en el sentido en el que articular Bancolombia y algunas de las otras compañías que controla Sura con, con el GNB Sudamérica como que tiene un potencial gigante, digamos. Y yo creo que a los emiratíes lo que les interesa fundamentalmente es Nutresa. Y creo que también, si uno ve cómo se ha ido configurando las sopas, creo que también sugiere que ese sea que ese sea el caso. Que estén pensando en ambos lados, como que no es muy claro. Incluso yo no estoy muy seguro si el GA ha realmente pensado explícitamente en eso, pero son un poquito como las especulaciones, y creo que en efecto el GA estaría un poco más dispuesto a sacrificar a Nutresa para salvar a Sura, digamos. Eh, pero no estoy muy seguro incluso si, de hecho mi gran duda, yo no creo que ese escenario sea muy factible, fundamentalmente porque no creo que sea como muy o como muy posible un escenario como de traición de los emiratíes a Gilinski. Entonces creo que ahí es mucho ruido, digamos, esto es el ruido de como comentaristas que nos dan realmente qué está pasando, y empieza uno como a especular y demás, pero eso es factible, digamos. En cierto momento, lo que yo entiendo es que el GEA mismo fue a tratar de buscar socios extranjeros, y parte de eso fue tratar de pensar en compañías de alimentos extranjeras que se interesaran por Nutresa. Y una de las cosas que fue como disuasiva de eso, una de las razones que hizo que eso no funcionara muy bien, es que el enroque mismo para empresas con perfiles concretos es algo extraño. Entonces cualquier inversionista especializado en alimentos, tipo Nestlé, qué sé yo, creo que encuentra problemático la idea de comprar un activo que además tiene unas participaciones tan grandes en otros negocios, unas empresas de infraestructura, en unas empresas de seguros. Eh, entonces, eso hace difícil como pensar en ese otro tipo de escenarios.
Javier, yo al principio, digamos, de esta novela, la lectura que tenía sobre la situación, digamos, y eso está un poco una lectura, pues como, era una lectura quizá muy convencional, es que esto era un problema como desde el punto de vista del GEA, era un conflicto de agente principal, es decir, que los administradores, los ejecutivos del GEA no querían de ninguna manera que Gilinski tomara el control de las compañías porque pues, sus posiciones al mando de estas empresas seguramente pues iban a deteriorarse o pues, simplemente los iban a sacar a los altos ejecutivos de las compañías y esa era, digamos, la razón principal para que desde la administración de las compañías se rechazara, digamos, la toma hostil, pero con lo que usted nos ha contado, no, digamos, no es tan sencillo porque también los grandes accionistas del GEA, esas familias antioqueñas tradicionales, por llamarlas de alguna manera, pues de ninguna manera quieren perder el control de sus compañías porque también hay unos valores extra monetarios, pues no es solamente la rentabilidad de la acción lo que les importa, es más o menos así el panorama. Yo, yo creo que sí, yo estoy convencido que es más esa historia, digamos, o sea, la guerra que han tenido que dar los ejecutivos del GEA estos meses ha sido como tremendamente brava, o sea, la vida de estas personas ha sido como tremendamente desagradable en los últimos meses y, y no creo que sus motivaciones hayan tenido que ver tanto con mantener sus puestos, en parte porque creo que tendrían la capacidad de ubicarse como en el mundo corporativo colombiano en realmente prácticamente cualquier otro lugar. Yo creo que hay un compromiso sincero por el sentido de como más grande de estas compañías y, y la sobreposición de los ámbitos sociales de algunos de los dueños tradicionales y los ejecutivos creo que profundiza eso. Entonces, eso es difícil de verlo cuando uno piensa en en estas empresas muy como corporaciones, entonces estas personas parecen ser, y este discurso se le ha oído un poco al alcalde de Medellín y él habla de unos como capataces que le han quitado el control a los dueños de las empresas y no sé qué, y obviamente como toda una como reflexión que hacer respecto al manejo de unas empresas que están listadas en bolsa y entonces tienen como infinidad de accionistas y la administración tiene que responderle a todos sus accionistas. Pero yo creo que los ejecutivos del GEA sí sinceramente están comprometidos con esta visión de que estas son unas empresas con un rol especial en la región y que están como más profundamente eh, como fundidas en la sociedad antioqueña y que conservar eso es importante. Es normal en lo que usted conoce sobre el entorno empresarial de América Latina, este tipo de compañías que tienen como esas raíces en la comunidad, digamos. Sí, sí, eso es, digamos, hay algo que hace algo diferente al GEA y es como la desconexión con las figuras, como con las unidades familiares, digamos. Entonces las empresas familiares han sido como la figura dominante en Latinoamérica eh, desde que se inició la industrialización y esas empresas familiares entonces hacen parte también de élites como muy cohesionadas y cosas por el estilo, pero el control de la mayoría de las empresas entonces se mantuvo como conectado a unidades familiares más o menos claras y en el resto de Colombia no puede ver eso, como que no hay que ir muy lejos, entonces si uno piensa en, no sé, en grupos como Colpatria y cosas así, como que hay nombres de familias concretas detrás de eso y ese es el caso en el resto de Latinoamérica. Lo que hace algo extraño el caso antioqueño es que los antioqueños le tuvieron una como gran esperanza a, a la consolidación como del mercado de capitales y a que el resto de la comunidad soportara como la expansión de estas empresas. Entonces,
Y eso funcionó por mucho tiempo, digamos, como que la clase media, que no hacía parte de los fundadores de las empresas, está como profundamente comprometido con el éxito de estas empresas y tenían acciones de estas empresas y las sentían como parte de ellos. Y la generación de mis abuelos como antioqueños, no era extraño que les regalaran a sus hijos y a gente en cumpleaños como acciones de una empresa, ¿no? Una accioncita de Coltejer y cosas así. Y eso no es tan común en el resto de Latinoamérica, incluso en los periodos donde se consolidaron y ampliaron como los mercados de valores. Claro, pensaría uno, y aquí de pronto me estoy metiendo en terreno pantanoso, pero pensaría uno que alguna relación tiene esto que usted dice, porque, qué sé yo, en el caso, por ejemplo, del Valle o incluso de la sabana de Bogotá o de la costa atlántica, digamos, esas élites empresariales tenían mm, como una diferenciación también racial, ¿no? Con el resto de la sociedad. En Valle del Cauca, por ejemplo, esas élites cañeras, blancas, quizá no se sentían distintas al resto de la comunidad. En Antioquia uno ve como otra también como otra relación cultural y racial entre esas élites y digamos la gente o los trabajadores y las familias comunes y corrientes, digamos, porque no existe como ese abismo de pronto que hay en otras regiones del país entre el peón y el señor hacendado, incluso racialmente el antioqueño, el dueño de la finca y el trabajador se parecen, tienen los mismos apellidos, cosa que no pasa quizá tanto en el valle o en la costa o en Bogotá, por lo menos esa es como la percepción que tengo. No sé si esa especulación mía, ¿usted cree que tiene algún juego ahí en esa situación? Sí, yo estoy de acuerdo con eso y no quiero dar la sensación de que yo tengo la última palabra al respecto, digamos, como que hay toda no exactamente una agenda, pero hay como todo un campo y muchos investigadores que por mucho tiempo se han sentado a pensar en la sociedad antioqueña y sus orígenes y los elementos de distinción social, y la raza es una parte como importante de esa historia. Pero mi lectura de la situación es bastante parecida a esa. Yo siento que Antioquia se configuró como una sociedad algo más igualitaria que otras regiones del país. Eh, y parte de eso estuvo asociado como a patrones de mestizaje como más profundos, y entonces yo estoy también algo de acuerdo con que racialmente posiblemente la Antioquia como originaria fuera un poquito más mestiza, y si uno ve, por ejemplo, censos de finales del siglo XVIII, así lo sugieren, como que la categoría de libres de todos los colores, que era básicamente, uno puede pensar en eso como clase media, eh, mestiza, era más grande que en el resto de, de partes del país. Y incluso si, digamos, eso no es cierto, si es muy claro que ya para el siglo XIX hay una narrativa en la que se forjan unos valores ajenos a distinciones sociales no asociadas a la productividad. O sea, en Antioquia sí se consolida un ethos, un ethos, no sé cómo se diga en español, pues seguramente es una palabra de latín, pero en fin, con unos valores productivistas. Y eso es distinto a lo que pasaba en zonas de Popayán o en la sabana de Bogotá, donde los valores un poco más como noblescos, coloniales, como que persistieron. Entonces en Antioquia la gente que se admiraba era la gente que se hacía rica, básicamente. Sí, Y un entonces poco, un eso, poco, profesor, lo que uno ve, por ejemplo, con hombres como José María Acevedo, el fundador de ASEP, o Arturo Calle, que no eran precisamente hombres que nacieron ricos, sino que eran personas de clase media o incluso de media baja o pobres, pero ellos mismos, digamos, se incrustaron o por sus méritos empresariales, pues hoy hacen parte, por lo menos es lo que percibo yo, como de la élite antioqueña y no son como rechazados de pronto como
nuevos ricos, comillas, como de pronto pasaría en otro tipo de sociedades. Más o menos, pues, Yo lo estoy de que le acuerdo entiendo es con que eso. el valor Sí. de esos hombres es lo que hicieron, no el abolengo de sus apellidos o ese tipo de otras cosas que uno ve en otros lados. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No quiero dar la impresión de que los antioqueños no eran discriminatorios de muchas formas. También hay toda una narrativa de la como blanquitud del antioqueño que desconocía y como pues rasgos raciales diferentes y que digamos eso era importante, pero ciertamente la generación de riqueza ha sido un valor quizá más importante tradicionalmente en Antioquia. Eso iba cambiando en años recientes, pero yo creo que ese era el caso, digamos, la gente, digamos, la generación de riqueza era una cosa como altamente valorada y creo que comparativamente, sobre todo con otros lugares como Bogotá, Antioquia, y entonces esto, la figura del nuevo rico no era tan problemática como en otros contextos y estos casos recientes, pero hay casos más antiguos, si uno piensa en Pepe Sierra, por ejemplo, también como que satisfacen esos atributos y sí, entonces con seguridad mucha gente va a enojarse con lo que digo, pero yo estoy de acuerdo con eso. Pues muy, muy interesante esa discusión, por eso les decía a las personas que nos están viendo, pues que todo esto es movidas empresariales, pero también hay una parte sociológica como muy, muy interesante detrás. Pero hay otro tema que me gustaría, pasando el capítulo del GEA y quedando todavía en puntos suspensivos, qué va a pasar con el control de estas empresas. Pero hay otro tema que me parecía muy interesante y que se lo contaba a Javier, era, y surgió también por ver uno de los videos que está en el canal de YouTube, que de nuevo el canal de YouTube del profesor Javier lo recomiendo porque hay unas conferencias pues muy, muy completas, muy buenas, muy divertidas además. Y es lo siguiente, yo hace poquito estaba con una charla en una emisora de radio que me invitaron. Entonces, en medio de la discusión comenzaron a hablar sobre las condiciones de las cárceles en Colombia, ¿no? Podía ser cualquier otro tema, pero están hablando sobre las cárceles en Colombia y cómo en Colombia se puede volar fácilmente un narco porque le paga a los guardias, que hacen fiestas, todo ese tipo de cosas. Y pues, en ese momento yo pensaba, sí, seguramente el problema, claro, tenemos un problema con las cárceles, pero sin ser experto en esto, me imagino que tener cárceles, como es obvio, tener cárceles como existen en Estados Unidos, de extrema seguridad, aisladas, impermeables, y que seguramente también tienen problemas, pero pues que están aisladas totalmente, que evitan que los delincuentes sigan delinquiendo, pues debe ser carísimo, ¿no? Eso debe costar mucha plata, y pensaba que en realidad pocos países en el mundo, ciertamente ninguno en América Latina, tiene cárceles de ese tipo y solamente los países ricos tienen ese tipo de cárceles. ¿Y a qué viene esto? A que decía yo, hombre, a lo mejor el problema no es como muchas veces dicen los políticos y a veces expertos y académicos, es la sensación que tengo, el problema no es tanto las particularidades de que somos más corruptos o que tenemos problemas en el diseño del sistema carcelario, del sistema de justicia, sino que más bien todo eso es una manifestación de que somos pobres o de que somos un país de ingresos medios y bajos, que pues, esa circunstancia se proyecta en las cárceles, se proyecta en el sistema de salud, en el sistema educativo. Me quedé con esa, digamos, con esa idea, que en el fondo, o como decía Bill Clinton, es la economía estúpido, pero también uno podría decir es que somos pobres estúpidos. Pensaba yo en eso y lo escucha usted, profesor Javier, decir, digamos, algo que en mi cabeza se relacionó y es que en Colombia tenemos la tendencia a creer que somos un país distinto, que acá nuestros problemas en diferentes áreas de la realidad, educación, salud, saneamiento básico, lo que sea, son distintos a los que tiene el resto del mundo y que aquí podemos poner una solución mágica a esos problemas y se van a arreglar. Pero decía usted en esa conferencia que en realidad Colombia no es un país especial, que
muchos de sus problemas tienen que ver con este problema de la pobreza y quisiera pues, que nos explicara exactamente a qué se refería, cuál es esa idea detrás de que Colombia no es un país especial. Yo creo que hace referencia pues, la intuición que vos describís y es que las condiciones materiales realmente determinan la inmensa mayoría de los atributos de una sociedad, pues que decía Clinton, pero decía, es decir, es marxismo básico, pues no, es la realidad realmente material la que determina la mayoría de cosas. Y entonces, si uno se sienta a ver la inmensa mayoría de países, lo que uno nota es que hay, y esa es una frase muy famosa de Simon Kuznets, que fue un economista muy influyente de mediados del siglo XX, que decía, mire, hay cuatro tipos de países. Están los países pobres, están los países ricos, está Argentina y Japón, ¿sí? Y eso creo que siendo como muy válido. La inmensa mayoría de países pobres lucen parecidos y la inmensa mayoría de países ricos lucen parecidos. Y la gente parece olvidar eso. Yo creo que ese no es una enfermedad solo colombiana. Yo creo que es parte un poco del nacionalismo mismo, de querer sentir que la nación de uno es especial, ¿no? Pero en Colombia es como particularmente agudo. Entonces hay toda una serie de mitos y de narrativas de cómo Colombia es extraordinaria, pero no se sienta a ver todas las cosas que importan en términos de las condiciones de vida o de cómo luce la sociedad más ampliamente hablando. Y Colombia luce como el resto de países con ingreso similar. Entonces, si uno piensa en niveles educativos, Colombia tiene niveles educativos en términos de cobertura y de calidad básicamente iguales que países donde el ingreso es similar. Sí, expectativa de vida, salud, pobreza, etcétera. Y de hecho es hasta lindo, es decir, Colombia es un país tremendamente promedio, o sea, suele estar en la mitad, como en la mediana de todas las distribuciones y muy cerquita de países con ingresos parecidos. Entonces, si hay dos cosas en las que Colombia ha sido extraordinario y se ha alejado de los patrones de países parecidos, y no es la desigualdad, no es la pobreza, que son cosas que la gente cree que son solo colombianas, pero son de hecho muy latinoamericanas, son muy de países como con ingresos parecidos y específicamente de países latinoamericanos, sino que es uno, la estabilidad macroeconómica y dos, los niveles de violencia. Y de hecho creo que en parte esas son particularidades porque en parte ellas se alimentan entre sí. Yo creo que la violencia, digamos, como que hay muchas teorías y bueno, quizá no debería especular como mucho sobre esto para no ser como injusto con las muchas interpretaciones que hay al respecto, pero ciertamente la estabilidad macroeconómica en parte respondía a cierto tipo de ideas dominantes dentro de la élite política. Y creo que uno de los canales en los que eso se expresaba en la sociedad era la violencia política, ¿no? Entonces, grupos excluidos sistemáticamente se interesaron y estuvieron dispuestos a usar la violencia eh, para validar como sus intenciones, y creo que eso se alimentaba. Pero digamos, más allá de esas dos cosas, es difícil pensar en qué cosas hacen a Colombia muy distinta al resto de países latinoamericanos específicamente. Quizá una tercera sea el aislamiento del resto del mundo. Colombia, a diferencia de buena parte del resto de Latinoamérica, aunque uno podría pensar que Ecuador era algo parecido, ha sido su desconexión con el mundo, y eso está representado, por ejemplo, en los bajos niveles de inmigración internacional. Pero más allá de eso, Colombia de nuevo es muy parecida al resto de Latinoamérica, y muchas de las cosas que nosotros describimos como muy colombianas, por ejemplo, la muy alta desigualdad, son cosas que el resto de latinoamericanos creen que es algo extraordinario ellos también, ¿no? Entonces yo luego esta historia, los chilenos dicen, Chile es el país más desigual de Latinoamérica, el segundo país más desigual de Latinoamérica, lo mismo dicen los brasileños, lo mismo dicen los mexicanos, y pues eso no es muy factible, ¿no? Pues por simple cuestiones como ordinales, ¿no? De acuerdo, pero también creo que una de las razones
por las que esa historia de que somos un país normal no cuaja, es porque quizá aunque sea cierta, es una historia quizá poco atractiva, aburrida, ¿no? Porque pues, me imagino yo a un académico colombiano que estudia la desigualdad o que estudia el sistema carcelario, pues lo que quisiera es decir que pues, si hay un estudio que dice, no, pues, el sistema carcelario es tan malo como debería ser de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, o nuestra educación es tan mala como debería ser de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, y por tanto la única solución es que nos enriquezcamos, pero pues eso no está en mi campo de acción. Yo debería proponer una solución distinta, que parezca más inteligente que eso, y pues hay que sacar un estudio que sea coherente con esa idea, porque pues si no es como quedémonos de brazos cruzados y dejemos que los hombres ordinarios que están en una fábrica o en un negocio pues se encarguen de esto y mejoren la educación dentro de 20. Pues, no es atractivo, o no es atractivo para los políticos tampoco, ¿no? Porque los políticos quisieran proponer soluciones que mejoren esas cosas en 4 años, pero pues es difícil que un país se enriquezca en 4 años, pues son procesos largos, etcétera. Entonces no sé si esa sería una razón por la cual esos relatos en la sociedad sobre lo especiales que somos es porque es rentable desde muchos sectores repetir que somos especiales, y que si somos especiales hay soluciones, digamos, mágicas a esos problemas. Sí, yo creo que todo eso hace parte de la explicación. Yo de hecho creo que en efecto los académicos tenemos un mea culpa ahí, eh, y tiene que ver con el tipo de incentivos que uno tiene en el negocio de la academia. El negocio de uno es vender, digamos, lo que uno aspira a hacer es publicar los papers lo más alto posible, como en las revistas más prestigiosas posibles, y para eso uno tiene que llamar mucho la atención y decir esto es una cosa extraordinaria. Y entonces uno no quiere decir, Colombia, yo voy a estudiar sobre un país que se parece a otros de ingreso medio, sino que uno quiere decir, esto es un caso muy interesante, ¿no? Y en efecto las implicaciones que yo voy a sacar de aquí no son triviales y demás. Y yo incluso tengo muy buenos colegas brillantes que estudian temas sobre desigualdad y movilidad social, y yo con frecuencia les he hablado de esto, y como que empiezan el paper diciendo, Colombia es un país extraordinariamente desigual. Yo digo, yo no estoy seguro si eso de hecho sea cierto. Entiendo que es la forma más sexy de vender el paper, pero no. Entonces, por un lado es cierto que los académicos tenemos algo de culpa, pero creo que en efecto, más generalmente, creo que es que a mucha gente, muchos tienen incentivos para que eso sea así. Entonces, digamos, el Estado-Nación existe, necesita tener una narrativa que valide su existencia, ¿sí? Y no puede ser, es difícil argumentar eso cuando uno dice, pues nosotros somos iguales que los de al lado, pues porque si entonces somos iguales, ¿por qué no? Porque existimos nosotros independientemente de esa otra criatura, ¿no? Entonces, creo que el nacionalismo y la consolidación del Estado-Nación le hizo como mucho daño a eso, pues como tratar de decir, y ahí vienen los himnos y todos los símbolos nacionalistas que nos dicen somos especiales y vamos y peleamos con los venezolanos en partidos de fútbol porque somos muy diferentes, aunque pues, realmente no lo somos tanto. Y posiblemente incluso haya un elemento como aún más profundo y que tiene que ver con nuestro deseo de sentir, de darle sentido a nuestra existencia misma. Uno pues, de mis mentores, a Josh Rover en Stanford, me dijo una vez, alguna vez yo publiqué una columna diciendo esto hace varios años, hubo mucha gente que se enojó mucho, y él me decía como, sí, claro, es que no hay nada peor que decirle a alguien que no es especial. Y, y creo que tiene muchas razones. Es decir, como que una vez él me dijo eso, yo digo, claro, mucha gente se sintió ofendida. O sea, yo estaba diciendo, usted es un pobre huevón o algo así. O sea, como que mucha gente interpretó eso como su sociedad y todo lo que usted siente que lo hace especial, no lo hace especial, y usted es uno más de los tantos millones de personas en el mundo. Y entonces creo que eso, como evolutivamente, nos hace tender a construir estas historias donde nos describimos como los protagonistas de la historia. Y yo le sumaría a esto de nuevo esta cuestión del aislamiento colombiano. Entonces, también es que hemos sido muy parroquiales, ¿no? Como que Colombia ha sabido muy poco del mundo como directamente,
es una experiencia que uno vive, que todos, cuando yo hablo con todos los migrantes colombianos, lo primero que sienten cuando se van de Colombia es como, uy, hay un montón de cosas que son como distintas y yo creía que entendía como todo el mundo. Eh, entonces, creo que es como un contexto como particularmente apropiado para que uno se cuente historias que lo hagan lucir como especial en el gran como baile del universo, cuando pues posiblemente pues de entrada es poco factible que ese sea el caso. Claro, claro, claro. Bueno, y ya para ir terminando, pero no me gustaría cerrar sin preguntarle un poco sobre la actualidad, Javier, de la economía colombiana y del sector empresarial también que usted conoce con tanto detalle. ¿Cuál es su valoración de estos primeros meses del gobierno de Gustavo Petro? Eh, yo he pasado por varias etapas, digamos. Yo estaba muy preocupado antes de las elecciones. Creo que justificablemente, porque digamos como que la narrativa de las elecciones era pues la posición pues, del presidente Petro era muy radical, se fue suavizando un poco antes, pero yo era como muy, muy escéptico sobre eso. Eh, Luego me tranquilicé mucho una vez pasaron las elecciones, como que sentí algo bueno, ya lo peor que podía pasar ya pasó, pues si el mundo sigue ahí, como que dije, esto no puede ser como tan grave. Eh, y luego empecé a tener como toda una serie de como decepciones viendo que muchas de las ideas que sentía que eran muy radicales se han ido plasmando, quizá a un ritmo más lento del que quizá creía, aunque creo que digamos, hay como muchas dimensiones, ¿no? Digamos, el gobierno sí realmente ha tratado de cambiar muchas cosas, en ciertos frentes ha sido, creo que moderado, por ejemplo, la reforma tributaria yo creo que fue bastante más moderada de lo que yo me habría imaginado y eso creo que fue una buena señal. Pero sí sigo sintiendo que el corazón del proyecto político y la convicción ideológica del gobierno eh, es bastante más radical de la que le convendría al país, pues. Entonces pues yo soy como moderadamente pesimista. Hay algunas cosas que me preocupan más que otras. Eh, Aunque yo no soy un experto, de hecho sé muy, muy, muy poco del sistema de salud. Cuando yo oigo a toda la gente que sí puede saber, realmente pues me describen como que la reforma a la salud parece que será terrible, digamos, aunque no es muy claro en qué va a consistir, pero lo que parece vislumbrarse me preocupa mucho. También la reforma pensional. Eh, pero es difícil juzgar esas cosas en el sentido en el que no, digamos, no hay como elementos concretos, ¿no? Entonces, tampoco quiero caer como en un pánico injustificado, pero de nuevo, como que la narrativa del gobierno no ayuda, ¿no? Como que a veces creo que ellos culpan a la oposición como de alarmistas, que porque no se han presentado como las reformas y no sé qué, dicen como los hechos no soportan el alarmismo, pero en la narrativa sí, sí, entonces como que yo siento, pues no, como que bájenle a la narrativa radical y entonces nos dejamos de preocupar, ¿no? Pero entonces como quieren que no nos preocupen si muchos de los mensajes, y pues para ser un poquito más concreto, por ejemplo, las muchas expresiones del gobierno en tantos momentos respecto a la idea de tener la exploración petrolera, pues son cosas que deberían preocuparle a uno y entonces en cierto momento sugieren que ese va a ser el caso y luego dicen que no y que está uno siendo alarmista, pues no nos alarmen, ¿sí? Entonces yo me describo como moderadamente pesimista al respecto, me preocupa un poco más, incluso de lo que me preocupaba inicialmente como como las reformas económicas como de corto plazo, empiezo ya a preocuparme quizá un poco más por lo que parece ser como un esfuerzo por como modificar la institucionalidad del país. Entonces entiendo que se está discutiendo la reforma política, incluso muchos de la gente que era como muy vocal respecto a al apoyo y que era parte de la coalición del gobierno está diciendo que hay medidas que
evidentemente tratan de perpetuar como a la coalición actual en el poder, y eso me empieza a preocupar también. Estas ideas de financiar jóvenes para que desempeñen unos roles algo ambiguos que describen de fomento como de la paz o algo así, que suena un poco como activismo político, como tratar de alinear como políticamente una parte como muy activa de la sociedad. Eso me preocupa un poco, digamos, como que aunque todos los gobiernos por supuesto tratan de hacer como proselitismo como permanente, me empieza a preocupar un poco como una estrategia como sistemática como de captura del poder político, ¿no? Como si esto fuera campaña permanente. Y yo preferiría sentir que el gobierno está más bien administrando y que quiere mostrar en unos años que hizo las cosas bien y que por eso los vamos a reelegir, o etcétera, más que sentir que se están usando como los recursos y el poder del Estado para perpetuarse, que por supuesto yo entiendo que todos los gobiernos tienen intereses en eso y hacen medidas al respecto, pero parece como particularmente agudo desde mi perspectiva como la actitud del gobierno actual al respecto, y eso me tiene como algo más preocupado que incluso como el enfoque económico del país, que de hecho de nuevo parece algo más moderado de lo que yo creía, pues al menos en actos. La narrativa todavía es un poquito más radical, pero... Y lo que alarma es que incluso esas reformas económicas, digamos, de corto plazo que parece que van a entrar este año, la pensional y también la reforma a la salud, en realidad cuando uno mira lo que hay de fondo es un poco también eso, ¿no? Porque la reforma pensional, el objetivo básicamente es poder entregar un subsidio de medio salario mínimo a 3 millones de personas, que es pues, un mecanismo que parece muy alineado con eso que usted dice, de, como de volver o de crear clientelas gigantes de votantes que consoliden el proyecto político. Y un poquito también lo mismo la reforma a la salud, porque pues de lo que hablan básicamente es de poner de crear unas brigadas de salud preventiva que vayan a los barrios, etcétera, y eso en América Latina, digamos que lo han hecho varios gobiernos de este perfil ideológico y pues han sido básicamente campañas también que han servido para hacer activismo político usando el tema de la salud, yendo a los barrios un poco a hacer proselitismo durante el gobierno. Entonces, todo como muy alineado en ese mismo propósito, ¿no? Entonces se suman las preocupaciones. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí eso no me gusta, pues, y de nuevo, eso no quiere decir que uno sea ingenuo y que uno no entienda que muchos de los programas sociales de los gobiernos previos, pues, tuvieran, pues, propósitos parecidos, ¿no? Pero da uno la sensación, de nuevo, que en este caso parece como particularmente profundo, como ese esfuerzo. Y pues sí, preocupa un poquito, digamos, como que pues uno quiere la institucionalidad colombiana, por más que se le critique, ha sido pues muy robusta y, y las elecciones en Colombia suficientemente libres, como por ejemplo para que este gobierno haya llegado pacíficamente al poder sin acusaciones de fraude ni nada por el estilo. Entonces, eso creo que es un valor muy importante que tenemos que apreciar y que me preocupa un poco que se intente deteriorar sistemáticamente. Y no sé, creo que lo triste de esto es que solo el tiempo le dará a uno las razones y cuando eso suceda y sea evidente, como que va a ser muy tarde, digamos, ¿cierto? Entonces, pues yo quisiera estar como equivocado al respecto, pero... Claro, así es. Pero y ya para terminar, porque llevamos más de una hora, no quiero cansarlo, profesor, pero solamente para rematar ahí, para preguntarle si usted siente lo mismo, es que sí, el gobierno en esa tarea, pues como pues parece de clientelizar, de eliminar un poco barreras institucionales importantes, etcétera. Y por el otro lado, una oposición política que se ve terriblemente débil, ¿no? Por una parte porque, digamos, no le interesó hacer oposición a sectores políticos que en apariencia podían ser llamados a hacer esa oposición,
¿no? El Partido Conservador y otras como microempresas electorales que había ahí. Y por otra parte, los que se declararon en oposición, pues como muy débiles desde todo punto de vista, ¿no? Como desde el punto de vista intelectual, pero también como de la voluntad de hacer oposición con, con entusiasmo y también como con la torpeza, por ejemplo, en las redes sociales, que en general uno ve como a los opositores más conocidos que están en la política y que están haciendo política, pues como muy débiles también en el campo de comunicaciones. No sé si usted también percibe algo parecido, no solamente preocupación por el proyecto del gobierno, sino preocupación porque en la oposición pareciera que es muy importante, es una institución también social muy importante, pues tremendamente débil. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo también percibo como una falta de liderazgo y coherencia en la oposición. No me sorprende en el sentido en el que, digamos, la oposición se había especializado, es decir, la izquierda se había especializado en hacer oposición. Y puesto que ahora está en el gobierno, el resto de gente como que al parecer no está acostumbrada y es como cuando ponen a un delantero a jugar de defensa y es como, ¿yo qué tengo que hacer? Eh, y eso me preocupa. De hecho, yo soy como algo, digo, no debería llamar esto pesimista, pero digamos como que mi escenario es un poco que yo lo que creo es que los gobiernos, digamos como el perfil ideológico de los gobiernos que vienen serán muy parecidos, pues yo no siento que tengan como una competencia fuerte de otros como espectros ideológicos y, y yo creo que eso va a ser pues perjudicial para el país en el mediano plazo. Y yo escribí una columna hace no mucho tiempo, creo que antes de las elecciones, un poco preocupado, no solo incluso por la situación colombiana, sino en el resto de Latinoamérica. Hablaba de Perú y de Chile, de cómo el populismo, que coincidencialmente en este caso era, digamos, populismo de izquierda los que llegaron al poder, pero pues hacía referencia también a pues el resto del populismo como ideológico eh, que estaba como ganando influencia en la región, iba a ser un problema muy de largo plazo. Pues, o sea, creo que yo siento que la gente ha subestimado un poquito como las implicaciones de esto como en el largo plazo, ¿no? Como lo difícil eh, que va a ser que haya cambios de gobierno en el futuro. Y esto no implica necesariamente que vayan a haber golpes de Estado, cosas así, o, ¿no? O reelecciones forzadas, pero a través de todos estos mecanismos que estamos describiendo, como que se puede cooptar las democracias de forma muy efectiva. Eh, entonces yo decía en ese artículo algo como va a tomar una generación entera cambiar eso, porque lo que va a tocar es re, recultivar eh, pues el suelo ideológico de estos países para que esto cambie, ¿no? Entonces, eh, eso lo que quiere decir es que vamos a necesitar toda una generación nueva que empiece a valorar cosas que no ha valorado, como la estabilidad institucional, la estabilidad macroeconómica, y, y eso va a tomar mucho tiempo, eso va a tomar mucho tiempo y es una lástima. Entonces, no creo que sea solo, y eso como para conectarlo como más puntualmente con la pregunta que vos tenés, que sea un problema solo de los líderes, que en efecto creo que es el caso, sino que también es un poco un problema como más amplio de la sociedad, ¿cierto? De los electores. Creo que nosotros realmente sí, pues como sociedad sí queremos el gobierno que tenemos, o sea, como que lo elegimos y tiene el apoyo que tiene porque es así, digamos, no es como un choque exógeno, es un producto endógeno, es un síntoma de nuestra sociedad. Entonces eso me hace sentir que va a tomar tiempo movernos en otra dirección. Bueno, no terminamos con un mensaje muy alentador, pero ha sido una tremenda oportunidad charlar con usted, Javier, muy interesante estos temas. Yo espero que nos volvamos a encontrar por acá, de pronto en un space o en algún otro espacio. De nuevo, muy recomendado el canal de YouTube del profesor. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter, Javier?
Mi cuenta de Twitter es Javier Mejía C. Y el canal de YouTube, no sé, es Javier Mejía, unos números, pero creo que si uno busca Javier Mejía, Ahorita aparece. por acá la descripción del video, pues lo voy a dejar fijado para que los que quieran entrar a ver el contenido, pues lo hagan fácilmente. Pues muchas gracias, profesor, de nuevo por su tiempo y este espacio. No, gracias a vos. Espero que estemos conversando. Dale, un gusto. Chao, chao. Saludos para todos.